Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos. Hoy es 21 de junio y a esta hora comenzamos aquí en la cadena COPE Iglesia Noticia, un informativo que les pone al día de la actividad del Papa en estas últimas jornadas, de lo que ha sido noticia en nuestras diócesis, y abriremos también la mirada a la actualidad de la Iglesia más allá de nuestras fronteras. Contamos con la asistencia técnica de Rafael Nieto en el control de sonido y la producción de Amparo Latri. Vamos a comenzar con los titulares de algunas informaciones que destacamos en portada con Eva Galbache. Laudato Si, alabado seas, es el título de la nueva encíclica del Papa sobre la custodia responsable de la creación, un documento de la doctrina social de la Iglesia con especial atención a los más pobres, que son los que más sufren las consecuencias de los daños ambientales. El Papa ha viajado esta mañana hasta Turín para venerar la Sábana Santa. En esta visita, que se prolongará mañana lunes, tendrán especial protagonismo los enfermos y los jóvenes en el segundo centenario del nacimiento de San Juan Bosco, el fundador de la familia salesiana. Ante la negativa de algunos alcaldes a participar en tradicionales convocatorias festivas, los obispos gallegos recuerdan que la laicidad del Estado sería destruida si se intentara hacer de ella un instrumento para la imposición de la propia ideología o religión. En Tierra Santa, la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces en el lago de Tiberíades fue incendiada por extremistas israelíes. Y el próximo sábado tendrá lugar un consistorio público para la canonización de 4 beatos, entre ellos María de la Inmaculada Concepción, que fue superiora general de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Laudato Si, alabado seas, es el título de la nueva encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación. Está dirigida a todos los hombres, no solo a los miembros de la Iglesia Católica. Plantea un desafío urgente, el de proteger nuestra casa común, nuestro mundo, lo que exige la unión de toda la familia humana para lograr un desarrollo sostenible, un desarrollo integral. Una encíclica que nos invita a todos también a una conversión ecológica, a cambiar de rumbo, a un nuevo estilo de vida para cuidar la naturaleza frente a tantos e irracionales abusos. Y con el especial atención, como decíamos en los titulares, a los más pobres, que son los que más sufren las consecuencias de esos daños ambientales. Paloma García Ovejero, la corresponsal de COPE en el Vaticano, estuvo el jueves en la presentación de esta encíclica. La ha leído detenidamente. Saludos, buenos días, Paloma. ¿Qué tal? Buenos días, Faustino. Eva, pues es una encíclica que se basa en la tradición de la Iglesia. El Papa se basa en San Juan Pablo II, en Benedicto XVI, sobre todo. También en documentos de las conferencias episcopales de América y de Asia, en San Benito, en Charles de Foucauld, en San Juan de la Cruz, en Teresa de Lisieux y en Romano Guardini. Es una palabra la que más se repite: urgente, urgencia. El Papa pide una revolución cultural ya. La rentabilidad, dice, no puede ser el único criterio a tener en cuenta. Y propone una ecología integral. No solo el verde de la Amazonia o el azul del agua no es compatible, escribe, defender a los animales y al medio ambiente y justificar el aborto. Cuando no se reconoce el valor de un pobre o de un embrión, difícilmente se escucharán los gritos de la naturaleza. El Papa dice que hay que volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Hay un poquito de autocrítica. Dice el Papa que no siempre los cristianos hemos recogido y desarrollado las riquezas que Dios ha dado a la Iglesia, y la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Ni cristianos burlones ni cristianos pasivos. Ser protectores de la obra de Dios no es opcional, no es secundario en la experiencia cristiana. El Papa habla de ecología humana. No utiliza las palabras ideología de género, pero dice lo siguiente: la ley moral escrita en la propia naturaleza del ser humano es necesaria para poder crear un ambiente más digno. Nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente. Y aquí cita la catequesis del pasado 15 de abril de 2015 en la Plaza de San Pedro, y el Papa escribe así: la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. No es sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. La presentación del jueves ha sido sin duda la más concurrida de los últimos tiempos. Quizás solo el Sínodo de la Familia ha levantado tanta expectación, y ni siquiera. Mirad lo que decía el propio portavoz de la Santa Sede, el padre Lombardi.
Creo poder testimoniar que en los 25 años de servicio que he desarrollado en el Vaticano he visto publicar muchos documentos del Magisterio Pontificio, pero raramente, o quizás nunca, he visto una espera así de global, amplia y prolongada por un solo documento, como en este caso. Y es que este documento tiene también una vertiente política o de llamamiento a los políticos. Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad. El Papa critica la salvación de los bancos a toda costa, la falta de viviendas como una grave cuestión central de la ecología humana. Propone sustituir los combustibles fósiles por las energías renovables, vivir con sobriedad, menos es más. Vale la pena, sostiene, pasar por este mundo. Le encargó que estuviera en la presentación al encargado de ayudarle en la redacción de esta encíclica como presidente de Justicia y Paz, al cardenal Turkson. En el centro del texto de la Laudato Si, dirigida a cada persona que habita este planeta, encontramos este interrogante. ¿Qué tipo de mundo deseamos transmitir a los que vienen después de nosotros, a los niños que están creciendo? El Papa ha enviado personalmente a todos los obispos del mundo esta encíclica 2 días antes, como signo de comunión eclesial. Pues volveremos más tarde contigo, Paloma, porque seguimos hablando de esta encíclica que el Papa ha pedido tenga la máxima difusión posible. Por eso muchos obispos han dedicado sus cartas pastorales al nuevo texto del Papa, que también ha sido presentado en algunas diócesis españolas. Por ejemplo, en Sevilla, donde su arzobispo, Monseñor Juan José Asenjo, ha destacado el hecho de que, en clara continuidad con sus antecesores, la encíclica busque nuestra sensibilización ante un tema capital como es el cuidado de la casa común. COPE Sevilla, Irene Ramos. Cuidar la casa común es lo que, según el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, nos pide el Papa Francisco a través de su encíclica. El arzobispo hispalense destacó que su santidad se sitúa en clara continuidad con sus antecesores, con una encíclica sobre la que reflexionaba con estas palabras. Está exigida por el respeto debido al Dios creador, que crea en los orígenes del mundo un mundo bueno para todos sus hijos. Está exigido además por la equidad y la justicia con todos los hombres y mujeres, los actuales y los que nos sucederán. Además, Monseñor Asenjo felicitaba al nuevo alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y señalaba que confía en que mantenga el acuerdo alcanzado con el anterior equipo de gobierno para restaurar la iglesia de Santa Catalina, declarada bien de interés cultural y cerrada al culto desde hace 10 años. Ruego a las instituciones públicas que ayuden a la iglesia en la conservación de este patrimonio que ciertamente es de todos, Y bueno, pues alabo a estos dos pueblos que se han portado con mucha generosidad. El arzobispo se comprometió a acabar las obras. Si no cuenta con la colaboración económica comprometida, recurriría a pedir un crédito, todo para que Santa Catalina se restaure y pueda abrir sus puertas a los fieles. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, señala que hay que hacer una lectura de la encíclica Laudato Si desde el marco real que tiene, desde su naturaleza magisterial, pastoral y espiritual. Si no se hace desde este marco, puede ser reducida, dice, al ámbito de la definición de políticas ambientales que en estos momentos están en discusión en la agenda global. Y desde Valencia, el cardenal Cañizares ha dicho que si los partidos defendieran la ecología, no estarían a favor del aborto ni la ideología de género. COPE Valencia, Luis Agudo. También en Valencia, en medio de una notable expectación, era presentada la encíclica del Papa por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares y por su obispo auxiliar, Monseñor Esteban Escudero. Y una de las cosas sobre las que más llamaron la atención es sobre el enfoque nuevo, completo y no parcial de la ecología que hace el Santo Padre en esta encíclica. Es decir, la llamada ecología integral, incluyendo en ella la protección del planeta, la protección del ser humano y la lucha contra la pobreza y la marginación. A juicio, por ejemplo, del cardenal Cañizares, la encíclica supera todos los movimientos ecologistas. Que va mucho más allá que los ecologismos. Va a una ecología integral, que es lo que hace falta que en estos momentos en el mundo. Que es un problema no simplemente de ecologismo, no es un problema de tales especies, no. Es un problema de ecología integral del mundo entero, sobre todo teniendo muy en cuenta a los pobres. En este sentido también subrayó el cardenal Cañizares la absoluta incompatibilidad de defender la ecología y al mismo tiempo estar a favor del aborto o de la ideología de género. Y completamos esta información sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco con el análisis del director editorial de COPE, José Luis Restán.
La nueva encíclica de Francisco está profundamente enraizada en la doctrina social de la Iglesia, que desde hace 50 años advierte de los riesgos de una profunda degradación de la naturaleza y reclama una conversión ecológica global. Son palabras de San Juan Pablo II. El Papa Bergoglio ha querido partir en esta carta del estupor y la maravilla ante lo creado expresados por San Francisco de Asís en su Cántico de las Criaturas. La creación no es un mero objeto de uso y de dominio para el hombre, sino un libro en el que Dios nos habla, una casa común confiada a nuestro cuidado. La encíclica Laudato Si levanta acta de una crisis ecológica con diversas manifestaciones: incremento de la contaminación, acumulación de basuras, deforestación, calentamiento global y mala calidad del agua, entre otras. La Iglesia no pretende sustituir a la ciencia en el examen de estos temas, sino que está atenta al debate científico. Sin embargo, fiel a su vocación, advierte del grave deterioro de nuestra casa común y señala que los más pobres son sus primeras víctimas. En la raíz de esa crisis ecológica, el Papa señala una concepción de la tecnología y de las finanzas desvinculadas de cualquier referencia moral, en clara continuidad con la Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Advierte Francisco que todo está conectado, y cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano o de una persona con discapacidad, difícilmente se escucharán los gritos de la naturaleza. La encíclica sostiene el valor de todos los seres como reflejo de Dios creador, pero rechaza cualquier forma de divinización de la naturaleza y reafirma la dignidad única del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, que le encargó cuidar y labrar la tierra. El Papa propugna una ecología integral que incluye las dimensiones ambiental, económica y social. Incluye también un apartado sobre ecología cultural, en el que reflexiona sobre el ordenamiento del territorio y de las ciudades al servicio de una vida buena del hombre y de sus comunidades, preservando la memoria de su propia historia. Y recuerda que el medio ambiente es un préstamo que recibe cada generación y debe transmitirlo a la siguiente. Para afrontar todos estos desafíos, advierte que es preciso superar la miopía de la agenda política, pero también el egoísmo y la cultura de la indiferencia, para llegar a lo que denomina una cultura del cuidado. Concluye la encíclica con un capítulo dedicado a la educación y a la espiritualidad para alcanzar lo que Juan Pablo II denominaba una conversión ecológica, y ofrece una cita elocuente de su predecesor Benedicto XVI. Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, es porque se han extendido los desiertos interiores. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia volvemos de nuevo a Roma. El Papa ha viajado esta mañana hasta Turín, prácticamente acaba de aterrizar para rezar ante la Sábana Santa, un desplazamiento de 2 días en el que va a prestar especial atención a los enfermos y a los jóvenes en el segundo centenario del nacimiento de San Juan Bosco. Además, tiene programados diversos actos, como un encuentro con un grupo de detenidos de la cárcel de menores o la visita a un templo evangélico. Paloma, cuéntanos cuál es el programa previsto. Bueno, son 2 días de viaje y los dos bastante apretados. Ahora a las 8:30 en la Piazzetta Reale, que es la plaza que hay justo delante del palacio del antiguo rey, tiene el encuentro con el mundo del trabajo, es decir, agricultores, empresarios, sindicatos y, bueno, trabajadores, donde el Papa tiene especial interés en saber de primera mano cuál es la situación. Después entrará a pie, que está justo al lado, en la catedral. Primero rezará delante de la síndone, pero también se va a parar ante el altar del beato Pier Giorgio Frassati, un joven guapetón que murió después de haber hecho mucho bien y que se caracteriza por su alegría. El Papa dejará la catedral y se va directamente a la Plaza Vittorio, donde tendrá lugar la Eucaristía. Eso será en torno a las 11 de la mañana. Ahí tendremos homilía y tendremos ángelus, así que escucharemos al Papa por primera vez de forma litúrgica. Luego a la 1 come en el arzobispado con esos jóvenes presos de la cárcel de menores Ferrante a Porti. Habrá también inmigrantes y sin techo, y además una familia rom, lo llaman aquí, una familia de gitanos. Es quizás uno de los momentos más esperados del día, más allá de la parte religiosa. Por la tarde, a las 14:40, pero eso ya es por la tarde aquí, visita y oración en privado ante el santuario de la Consolata. Y eso sí, a las 3, el esperadísimo encuentro con los salesianos y las hijas de María Auxiliadora. Ahí estará don Ángel Fernández Artime, el rector mayor de los salesianos. Estará un tal Ángel Expósito, que ha escrito este año el libro de Don Bosco Hoy, como entrevista al padre Ángel Fernández Artime, y
recibirá el saludo de la Superiora General de las Hijas de María Auxiliadora, de Soribón. El Papa tendrá todavía otros 3 discursos, otra en la iglesia del Cotolengo, con los enfermos y discapacitados, y el último del día con los jóvenes a las 6 de la tarde. Pero, terminado el día, mañana, lunes, aún el Papa visitará ese templo Valdés y conocerá esa otra realidad de la religión en Turín. Por fin, después de la iglesia Valdés, irá a ver a sus familiares. Es un encuentro que el Papa lleva esperando pues más de 2 años, desde que llegó a Roma a vivir en el Vaticano. Sabéis que viven ahí, en el norte de Italia. Con ellos celebrará misa privada y comerá a solas. Y nada, ya mañana, si todo sale según lo previsto, pues a las 6:30 de la tarde volverá a Roma. Pues recordamos contigo, Paloma, que el Papa Francisco recibió el lunes en audiencia a los representantes de las agencias de ayuda para las iglesias católicas orientales para tratar la situación de las comunidades cristianas de los países de Oriente Próximo en los que sufren persecución, como puede ser Armenia, Etiopía, Eritrea y Tierra Santa. Efectivamente, el lunes recibió a los participantes de la reunión de las obras para la ayuda a las iglesias orientales, la ROACO. Les dijo que en esas tierras de Oriente Próximo, marcadas por años de conflicto, hoy están también surcadas por los pasos de quienes buscan refugio y están regadas por la sangre de tantos hombres y mujeres, incluyendo a muchos cristianos perseguidos por su fe. El Papa subrayó que toda obra de ayuda, para no caer en la eficiencia, ultranza o en su asistencialismo que no promueve ni a las personas ni a las naciones, debe renacer siempre de la bendición de Dios que viene a nosotros cuando tenemos el coraje de mirar a la realidad y a los hermanos que tenemos delante. Y el viernes, con el patriarca sirio-ortodoxo de Antioquía y todo el Oriente, juntos rezaron así. Cuánto dolore, cuánta víctima inocente. Di fronte a todo esto. Cuánto dolor, cuántas víctimas inocentes. De frente a todo esto, parece que los poderosos de este mundo sean incapaces de encontrar soluciones. Santidad, recemos juntos por las víctimas de esta feroz violencia y de todas las situaciones de guerra presentes en el mundo, teniendo fija la mirada en el día en el que podremos celebrar nuestra pertenencia a la única Iglesia de Cristo en torno al mismo altar del sacrificio y la alabanza. En torno allo stesso altare del sacrificio y de la lode. Mártires son los 2 obispos cristianos raptados en Alepo, recordaban el Papa y el Patriarca. Esto nos anima al testimonio de los mártires. La sangre de los mártires es semilla de unidad de la Iglesia. Y noticias también en el Vaticano sobre el próximo sínodo de la familia y la canonización de una nueva santa española, María de la Inmaculada Concepción, que fue superiora general de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, Paloma. Sí, la Madre María de la Purísima, una de las sucesoras, la 5ª sucesora de Santa Ángela de la Cruz. Nació en Madrid, murió en Sevilla en el 98 y será santa este mismo año. Es la primera santa española que canoniza el Papa Francisco. Sabemos esto porque tenemos ya la fecha del consistorio en el que van a poner la fecha oficial. Va a ser el 27 de junio a las 10 de la mañana cuando el Papa se reúna con los cardenales para anunciar cuál es el día en el que canonizará a Vincenzo Grossi, que es el fundador del Instituto de las Hijas del Oratorio, un sacerdote diocesano italiano, a los padres de Santa Teresita de Lisieux y a la Madre María de la Purísima. Sabemos que van todos juntos, estos 2 laicos, la religiosa y el religioso. Sabíamos que a los padres de Santa Teresita el Papa los va a canonizar durante el sínodo de la familia, así que no es muy arriesgado anunciar que la Madre María de la Purísima será canonizada en el mes de octubre durante el sínodo de la familia aquí en San Pedro. Gracias, Paloma. Feliz domingo. Igualmente. Pues ahora nos vamos a ir a París, donde el presidente del Consejo francés del culto musulmán ha propuesto que los musulmanes puedan utilizar las instalaciones de las iglesias vacías para realizar sus cultos. Unas declaraciones polémicas que han generado reacciones entre los representantes de las comunidades católicas. Corresponsal en París, Asunción Serena. El presidente del culto musulmán, Dalí Boubaker, reclama desde hace tiempo duplicar el número de lugares de culto para musulmanes, que tienen hoy 2.500, pero tendrían que ser el doble para responder a las necesidades de los 3 millones de musulmanes practicantes que viven en Francia. Dice que un diputado le mostró un día iglesias vacías y le comentó si no serían útiles para culto de los musulmanes. Es un problema delicado, pero ¿por qué no? Yo he encontrado en Clermont-Ferrand religiosos dispuestos a acoger también musulmanes.
son el mismo Dios, son ritos vecinos. Efectivamente, durante 30 años, las hermanas de San José cedieron graciosamente una capilla que no usaban hasta que en 2010 se terminó la mezquita. Para Monseñor Lalanne, obispo de Pontoise, la respuesta es no. Dice que sus amigos musulmanes lo comprenden muy bien porque no se les pasa por la cabeza que una mezquita pueda transformarse en una iglesia. El obispo de Évry, Monseñor Dubos, no está en contra, piensa que hay que ayudar a los musulmanes a que tengan sus lugares de culto, pero teme que esta medida sería una forma de oponer las comunidades de fieles. El 24 de mayo de 2015, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica emitió una nota sobre la situación de la asociación Lumen Dei. Dicha nota se hace eco de las tensiones internas y de diversas situaciones problemáticas, tanto en el ámbito teológico como en el de la administración de los bienes. La Congregación Vaticana recuerda que existe un camino de acompañamiento de la asociación que propuso la Santa Sede para encontrar el lugar eclesial de Lumen Dei y advierte que quienes han abandonado el instituto no podrán hacer referencia alguna ni a Lumen Dei ni a su fundador. La ONG Prodein o ABC Prodein no tiene ninguna vinculación ya con Lumen Dei, ni tiene tampoco ninguna identidad eclesial. En medio de tantos avatares hay quien ha permanecido fiel a las directrices de la Iglesia sobre esta asociación. La Iglesia reconoce en ellos al único Lumen Dei como heredero de la obra del fundador, Padre Rodrigo Molina. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días. Herrera en COPE. En la mañana. COPE. Estar informado. Estreno 1 de septiembre. En Ayuda a la Iglesia Necesitada España, llevamos 50 años construyendo iglesias, capillas, seminarios y conventos en decenas de países pobres. ¿Te sumas a esta historia de construcción de la fe? Llama al 91 725 92 12. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Abordamos ahora en Iglesia Noticia la información en nuestras diócesis. Los obispos gallegos han salido al paso de la negativa de algunos alcaldes a participar en tradicionales convocatorias festivas. Recuerdan la laicidad del Estado, que sería destruida si se intentara hacer de ella un instrumento para la imposición de la propia ideología o religión. COPE Santiago, Alberto Varela. La laicidad del Estado implica que las instituciones no asuman como propia ninguna confesión y, por tanto, no pueden imponer ninguna ideología o religión a la sociedad. Lo que sí deben hacer, como establece la Constitución, es promover las relaciones con las diferentes confesiones y la cooperación con la Iglesia Católica. Lo recuerdan los obispos gallegos en una nota que emitieron después de que varios alcaldes, el de Santiago y La Coruña, se negasen a representar a sus respectivas ciudades en la ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo, que se celebró el pasado domingo en Lugo. Volverá a ocurrir porque el regidor compostelano Martín Noriega ya ha anunciado su intención de no acudir a la ofrenda al apóstol del 25 de julio, al igual que no asistirá Xulio Ferreiro, de la Marea Atlántica, a la ofrenda que cada año se hace en La Coruña a su patrona, la Virgen del Rosario. Con relación a la ofrenda de Lugo, los representantes de las diócesis gallegas recuerdan que es una tradición histórica que viene del siglo XVII y también que los alcaldes acuden no a título particular, sino en representación de la institución. Confían además que esa ofrenda del antiguo Reino de Galicia siga viva. Hoy se clausuran en Salamanca las segundas jornadas europeas de institutos seculares. Desde COPE Salamanca, Silvia Merchán. Hoy finalizan en la Pontificia de Salamanca las jornadas centradas en la figura y la obra de Santa Teresa de Jesús, que conmemoran la celebración del 5º centenario de su nacimiento. Arrancaban el pasado viernes con la presencia de Monseñor Renzo Frattini, nuncio apostólico en España, y finalizan hoy con el cardenal arzobispo de Quebec, Monseñor Gerald Cyprien Lacroix. Las jornadas han incluido 6 conferencias centradas en la Santa y cómo puede iluminar en la experiencia mística y compromiso secular desde su ser experta en humanidad. Se ha desarrollado también una mesa redonda en la que se ha tratado la búsqueda espiritual y religiosa en la literatura reciente, en el cine y en los medios de comunicación. No ha faltado la visita a Ávila, cuna de nacimiento de la Santa, donde además de recorrer la ciudad, los obispos participantes en las jornadas han asistido a una misa presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez, en el Monasterio de la Encarnación. Y en Valencia, el cardenal Cañizares ha abierto el proceso de canonización del magistrado y padre de familia José María Haro. COPE Valencia, Luis Agudo. El magistrado valenciano José María
Aro Salvador, que fue padre de 8 hijos, presidente de Acción Católica y uno de los principales impulsores del plan de viviendas sociales y de otras acciones caritativas a mediados del siglo XX en Valencia, en colaboración con los arzobispos Prudencio Melo y Marcelino Laechea, ha iniciado ya su camino hacia los altares. El cardenal Antonio Cañizares, que presidió la apertura de la causa de canonización, definió a este magistrado que falleció hace 50 años como una figura clave también para la España de hoy mismo. Es una figura clave para lo que estamos viviendo en el año 2015. ¿Por qué? Es un laico de fe, un laico que vive su fe no clandestinamente, sino dando la cara. Necesitamos el testimonio de hombres como don José María. La causa de canonización ha sido promovida por la Asociación Católica de Propagandistas, en cuya sede en Valencia prestaron juramento los miembros del tribunal y se presentaba ya una lista de más de 20 testigos para declarar en el proceso. Ricardo Benjumea, colaborador en los programas religiosos de COPE, es el nuevo director del semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, del que era redactor jefe. Y nuestra compañera Cristina Sánchez ha sido nombrada jefa de sección. Por otra parte, concluye en Praga el encuentro anual de responsables de comunicación y portavoces de las conferencias episcopales de Europa, con la participación este año también de los secretarios de esas conferencias episcopales, con España representada por José María Gil Tamayo. El sacerdote José Chovera es el director de información de la conferencia episcopal. Ha sido realmente un encuentro de comunión, de intercambio de experiencias, que es una de las partes más importantes, ¿no? Cómo se viven estas realidades que hemos estudiado desde las distintas realidades de Iglesia que viven en Europa, ¿no? Uno de los temas significativos ha sido el tema de la transparencia en la Iglesia. Yo creo que una de las ideas que ha salido con fuerza, ¿no?, es la capacidad que tiene el Santo Padre de suscitar empatía en sus públicos, en las personas a las que se dirige, y cómo esa capacidad rinde para el bien de la Iglesia, que es la evangelización y la comunicación de una buena noticia. Y entonces lo que se proponía era cómo imitar nosotros al Papa Francisco en su comunicación transparente, en su forma de hablar tan sólida, tan consolidada, en torno a lo que él dice, a lo que él piensa, a lo que él hace. Ayer se celebró el Día Mundial del Refugiado y las Naciones Unidas estima que 51,2 millones de personas han huido de sus casas. Los refugiados huyen de la guerra y del terror, de la represión política o religiosa. Con este motivo, el Papa Francisco ha pedido oraciones para que se respete la dignidad humana y ha alentado a pedir perdón por quienes cierran la puerta a estas personas. Vi invito tutti a chiedere perdono per le persone e le istituzioni. Invito a todos a pedir perdón por las personas y las instituciones que cierran la puerta a esta gente que busca un hogar, que busca una familia, que busca ser protegida. Que cerca essere custodita. Y terminamos contándoles que en Tierra Santa el miércoles se incendió parcialmente la iglesia de la multiplicación de los panes y de los peces junto al mar de Galilea, uno de los lugares más visitados por los peregrinos. Corresponsal Daniel Blumenthal. Las llamas comenzaron a elevarse en horas de la madrugada y hasta la llegada de los bomberos el fuego ya había consumido gran parte del claustro principal de la iglesia del Milagro de los Panes y los Peces frente a las costas del mar de Galilea, una importante atracción para el peregrinaje. Un grafití en hebreo en repudio de los adoradores de estatuas delataba que se trataba de un crimen de odio. La policía detuvo a 10 alumnos judíos ultraortodoxos sospechosos del crimen. El ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdan, otorgó prioridad a la investigación por el incendio provocado y le calificó de hecho cobarde y repudiable opuesto a los valores más básicos del Estado de Israel. Durante los primeros meses del año pasado aumentó en casi 200% el número de ataques de odio perpetrados por factores de la extrema derecha israelí, la mayoría de ellos contra mezquitas, pero el éxito de los servicios de seguridad israelí en la captura de los responsables es muy escaso. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 21 de junio de 2015, San Luis Gonzaga. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, después en la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina, que pasen una feliz semana.